¿Aló? Ahora sí, Sí, Katy. la niñeta que me hace correr. ¿Me escucháis? Te escucho bien. Katy, te voy a dejar de hospedador para que tú... Uy, tengo internet malísimo. Para que tú aceptes a los alumnos, ¿ya? Ya. Tú le vas aceptando y yo voy a salirme. ¿Se Hay ve, 4 chiquillos en espera, no sé si quieres... ¿Ah? ¿Se ve lo que estoy mostrando o no? Sí, se ve. Ya. Algo rápido. Ya, te voy a dejar porque tengo problemas con la otra reunión, así que te voy a dejar, ¿ya? Después Ya. voy a estar ingresando ahí de vez en cuando. Vale. Ya, chau, chau. Chao. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Ya, excelente. buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a admitir a todos los que van ingresando. Hola, buenas tardes. Se van uniendo de a poquito. Estoy admitiendo a todos los que se están uniendo. Van en 20. Esto sube rápidamente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho más que los de hoy en día. Resulta Buenas que noches. Buenas noches. a las únicas que mojaron fue a mí porque Raúl tenía que seguir. Yo tenía un poco más de tiempo para cambiar. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Ahí mismo detrás de una puerta y se cambiaba usted ahí. Pero yo estaba empapada porque era al aire y en vivo. Ahí estaba la cuestión. Desde entonces estábamos con hambre. Estamos admitiendo todavía a la gente que va ingresando. Todavía hay personas que se están uniendo, así que ¿Se escucha? ¿Aló? sí, yo la escucho, usted me escucha. ¿Aló? ¡Ay, se escucha, se escucha! ¿Se escucha? ¿Cómo lo apago? ¿Lo apagué o no lo apagué? No, todavía la escucho. Ay, lo apagué. Oiga, profe, no callo esto. Yo tampoco he trabajado con Zoom, así que vamos a estar aquí todos igual, pero con paciencia, así que vamos a ponerle ahí de empeño. Tiene que apretar la camarita, le va a salir un micrófono y Claro. cuando aparezca el micrófono tiene que apretarlo y ahí se apaga. Ahora yo la puedo desactivar de acá también. Ah, ya.
Está Ya. bien. Gracias, compañera. ¿Quiere No sé preguntar, cuál habla. si quiere preguntar algo, ahí va a ser el conflicto. Pero Vamos aparece. a estudiar con el libro, cuaderno. Miren, yo la verdad es que preparé un PowerPoint para hacer un repaso, porque la idea es que esta clase sea un repaso, una síntesis de lo que ya hemos conversado, de lo que ya hemos visto. Entonces vamos a reforzar todo, ¿ya? Tengo muchas imágenes para que ustedes puedan ver e ir explicando en base a eso lo que hemos estado viendo en clase, ¿ya? Si usted quiere un cuadernito, si quiere solo escucha, vamos viendo ahí cómo sea más fácil para usted. Ya, profe. No veo todas las pantallitas, pero me imagino que la mayoría me está escuchando. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Qué bueno. Y ven la imagen que dice síntesis de ciencias naturales, ¿o no? Sí, Se ve clarito. se ve clara. Excelente. Ok. Sí, se ve. La verdad es que yo trabajo por Meet durante la semana, así que para mí el Zoom igual es como nuevo, no estoy muy acostumbrada a trabajar con Zoom. Pero hay que El mes adaptarse. es fácil. Sí, el Meet es más fácil. Profe, no puedo silenciar el micrófono, voy a hablar todo el rato. Lo importante es que si está solita, pues no hay más ruido, no hay problema. Ya está ingresando gente a la reunión, así que estamos dándole el ingreso acá. Ojalá, pucha, que pudieran estar lo más posible para que así no tengamos que estar repitiendo todo lo que ya se dijo. ¿Cierto? Tenemos 30 participantes, igual va a ser. Afuera. Ya. Ya. Bien. Parece que por ahí estamos ya. Parece que nos va a ingresar más personas, más gente. Vamos a cerrar esto. Y sí, obviamente yo me imagino que si alguien se quiere conectar, va a poder ver lo que estamos haciendo, ¿cierto? Me imagino. Profe, tenemos que estar con las cámaras No, encendidas. como usted quiera, la verdad. Sí. Miren, finalmente yo creo que esto se accedió un poquito también a petición de ustedes, así que si gusta tener la cámara prendida, bien, y si no, bien también, si es cosa de ustedes. Ya por mí no hay problema. Yo me voy a mostrar todo el rato, así que para que sea más interactiva la cosa. Ya, todavía llega gente, bien. Excelente. Hay una manito levantada, no sé si quedó levantada o quiere preguntar algo. Parece que solamente quedó levantada. Ya. Entonces, vamos a empezar porque tenemos una horita para poder reforzar los contenidos que hemos estado conversando durante las clases. Y bueno, como se dieron cuenta, tuvieron una síntesis de ciencias naturales, así es que vamos a trabajar en base a lo que ya hemos estudiado. La idea es que esto sea un reforzamiento para lo aprendido. ¿Ya? Preparamos algo rapidito aquí para poder reforzar esos conceptos. Como ya saben, bueno, mi nombre es Catherine, no nos habíamos visto, no había hecho videos de presentación, así que aquí estoy, para que vean a la profe, a la vieja de ciencias, como dicen por ahí. Así que, y cualquier cosa me van preguntando, la idea es que esto sea interactivo también, ¿ya? Entonces, ahí estamos. Lo primero que les voy a mostrar son algunas imágenes. Y arriba dice, observa, piensa y comenta. ¿Ya? Entonces la idea es que igual tengamos una interacción y que ustedes me puedan ir diciendo qué observan en las imágenes o qué creen ustedes que es lo que está en las imágenes. Son células. Células, muy bien. ¿Y qué tipo de células podemos ver? A ver, ¿qué tipos de células pueden apreciar o creen ustedes que podrían ser? Vegetal y animal.
¿Ya? Vegetal y animal, podría ser esta la vegetal, ¿cierto? Porque tiene el color verdecito, y las animales las de acá, ¿o no? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Esta Material genético, Ya podemos ver un núcleo en el centro, ¿ok? ¿Qué podrán ser estas, chiquillas, chiquillos? bacterias. Bacterias, excelente, son bacterias, muy bien. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que pueden existir distintos tipos y distintas formas de células, ¿ya? Ahora, nosotros lo que hemos estado conversando y viendo en clase, obviamente fue una estructura tipo para todas las células, pero existen distintas formas de células justamente dependiendo de sus características o de la función que ellas van desarrollando. ¿Ya? Entonces, en la imagen que ustedes están viendo tienen células vegetales, que son las que tienen verde acá, y células animales, que son las que están acá. Acá hay una muestra de sangre, ¿cierto? No sé si ven el cursor. ¿Ven el cursor cuando lo muevo, no? La flechita. Sí, profesora. Ah, ya, súper. Profesora. Muy bien. Ya, excelente. Entonces, aquí tenemos una muestra de sangre y acá tenemos células vegetales. Lo que se ve plenamente en la célula vegetal, ¿cierto? Sería los cloroplastos que tiene en su interior y la pared celular que parecen estas celdillas. Al otro lado tenemos otra imagen de célula animal, ¿cierto? Y como decía la compañera, acá tenemos bacterias. Características de las bacterias, una serie de vellosidades muy pequeñas, ¿cierto? Una cola o un flagelo, que le permite desplazarse, ¿ya? Entonces, con esta primera introducción, podríamos decir, ¿ya? Vamos a diferenciar o agrupar. Nosotros hablamos de tipos de célula y dentro de ellas están las procariotas, que son las células primitivas. Me dicen si voy muy rápido, por favor, porque yo me afano aquí hablando. No, está bien, profesora. Bien, ya. Las células procariotas, ¿cierto? Que son simples, que son muy primitivas, que son pequeñas, y ejemplo de ellas tenemos las bacterias, que las podemos encontrar en todos lados. Las podemos encontrar en nuestro cuerpo, las podemos encontrar en la superficie, ¿cierto? En la casa, de repente cuando cocinamos, también ahí las bacterias proliferan de gran forma y rápidamente. Estas tienen una característica que no tenían núcleo, ¿cierto? Y tenían todo su material genético disperso en el interior. Por otro lado, tenemos las células eucariotas, que se conocen como las células verdaderas. Y estas células verdaderas son las que forman todo el resto de los seres vivos en el planeta, ¿ya? Y acá podemos diferenciar dos grandes grupos, y en esto podemos encontrar la célula vegetal, que tiene pared celular, ¿cierto? Y la célula animal, que tiene una serie de estructuras y no tiene una pared celular. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿Hay dudas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, Todo profe. Ya. Tienen que interrumpirme si tienen preguntas. Tienen la opción de levantar la mano, tienen la opción del chat, así es que pueden dejar mensaje. Ustedes solo tienen que preguntar. ¿Ya? Acá vemos la misma imagen, ¿cierto? Pero de otra forma. Nuevamente una célula vegetal que presenta, ¿cierto? Una gran vacuola en el centro, que yo les decía que era para la reserva de agua. Su núcleo, ¿ya? Sus organelos que están alrededor, los retículos, ¿se acuerdan que esto ustedes lo rotularon en el libro, en el manual? Hicieron el rótulo de cada uno de estos, ponerles el nombre a las estructuras y los cloroplastos. Podemos ver que hay cosas que tienen en común, pero también hay muchas cosas que las hacen distinto, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, en la otra imagen se puede apreciar una célula eucarionte animal y una célula procarionte, que sería una bacteria. Las cosas que tienen en común las tres es el material genético. Por ejemplo, la presencia de citoplasma, los ribosomas, ¿ya? Pero también podemos ver que la célula animal no tiene una protección dura, por decir de alguna manera, como la tiene la bacteria y como la tiene la célula vegetal. Acá tenemos otro cuadro comparativo, ¿ya?
que también nos muestran más o menos lo mismo. Si ustedes se fijan, algunas flechitas o algunas líneas no son continuas. Por ejemplo, en las células eucariontes, la membrana es común en la vegetal y en la animal. La pared solo la tiene la vegetal. El citoplasma es común en la animal y en la vegetal. Y los organelos o orgánulos los podemos encontrar en ambas células. Lo que sí pasa es que la vacuola de la célula vegetal empuja a los organelos hacia los extremos y por lo tanto no los deja mucho ver durante una imagen al microscopio, por ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos los cloroplastos, que son propios de la célula vegetal. ¿Ya? Entonces, voy a ver, parece que hay algún comentario. Vamos bien, me dice, súper, se entiende, ya, excelente, me parece súper bien. Aquí estoy viendo algunos comentarios en el chat. Excelente, qué bueno. Entonces, acá aparece un recuadrito de resumen en donde nosotros podemos comparar cada una de las células, que es lo mismo que hemos estado haciendo desde el principio. ¿Ya? Entonces, tenemos células vegetales, ¿cierto? Que tienen una pared celular. Tenemos, dice acá que posee cloroplasto, que tiene este pigmento verde, que realiza la fotosíntesis para producir su alimento. Recordemos que las plantas fabrican su propio alimento gracias a la síntesis de la luz, este proceso llamado fotosíntesis, y también tienen división celular, que fue lo último que conversamos en la última clase. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la célula animal, que no tiene una pared celular, que carece de cloroplastos, no tiene clorofila. Algunas pueden ser móviles, como por ejemplo el espermatozoide, y generalmente en los cuerpos o los organismos tienen que ingerir de alguna manera ciertos nutrientes para poder crecer. ¿Ya? También tenemos división celular, que es la manera de obtener células nuevas para poder ir regenerando tejido, para poder ir obteniendo cierto, recuperando alguna célula. ¿Hay preguntas, chiquillas? ¿Alumnos? Ninguna, profe, todo claro. Ya. ¿Dudas, algo? Nada, nada, entonces. ¿Los demás qué me dicen? Está todo claro, profesora. Está claro, profesora. Está todo claro. Está claro, profe, se entiende. Súper bien. Ya, lo importante... ¿Ah? Entiendo. Lo importante es que, insisto, hagan sus preguntas, aprovechemos esta instancia en que ustedes pueden estar visualizando que me ven en cierta forma y yo puedo interactuar con ustedes de una manera un poquito más fluida, ¿ya? Entonces aprovechen la instancia de hacer todas las preguntas. Ya, vamos, continuemos entonces. Nosotros vimos en el manual, ¿cierto?, en el libro del estudiante, a unos personajes. Y estos personajes tenían que ver con, primero, el nombre de la célula, ¿ya? Entonces, Robert Hooke, ¿cierto?, que fue en el año 1665, este caballero lo que hizo fue darle nombre a la célula. ¿Y cómo le da el nombre a la célula? Porque él, gracias a los inventos, recordemos que los hombres somos muy curiosos y algunos inventaron muchas cosas que ayudan a la tecnología, ¿cierto? Inventaron estos lentes y empieza a hacer su primera observación. La primera observación que él hizo fue en un corcho, ¿ya? Y este corcho, obviamente el corcho viene de origen vegetal. Entonces él extrajo un corte muy delgadito para poder mirarlo con los lentes y observó que este corcho tenía celdillas, así las denominó él. Y de ahí viene el nombre del concepto, ¿cierto?, de célula. De ahí proviene el nombre de célula que se ha mantenido hasta hoy, ¿ya? Entonces, lo que él vio realmente fueron las paredes de la célula vegetal, porque en el corcho eso es lo que queda. Cuando se utiliza el corcho para una botella, solo estamos utilizando las paredes de las células vegetales. Entonces, lo que él pudo observar fue esto, y lo asimiló a las celdillas y le dio el nombre de célula. ¿Ya? Bien. A ver esta cosa ahí. Acá teníamos una línea de tiempo que también estaba en el manual
y se muestra un poquito lo que se fue descubriendo. Entonces, el primero obviamente fue Hooke, ¿cierto?, con el microscopio, y luego empezaron a observar más cosas. Insisto, aquí la curiosidad del hombre lo llevó a observar infinidad de cosas, ¿ya? Todo lo que podía buscarse para mirar debajo de estos lentes, ellos lo buscaron. Y en esa época era difícil obtener un tejido, obtener algo de una manera muy fácil, entonces buscaron, no sé, de hecho, hasta, por ejemplo, espermatozoides vieron, ya tomaron muestras de saliva, muestras de sangre, iban a las morgues, pedían muestras, tomaban muestras de agua y observaban y luego registraban lo que estaban viendo. ¿Ya? Más adelante, en 1838, surge lo que se conoce como la teoría celular. Y esto también es importante. Bueno, la verdad es que todo es importante, pero puede que aparezca una preguntita de teoría celular. Y aquí nosotros nos tenemos que centrar en pensar que la célula es la unidad básica y estructural de los seres vivos, la unidad básica y estructural de la vida. ¿Ya? ¿Por qué es estructural? ¿Por qué creen ustedes que se denomina unidad estructural? Parte más importante. ¿Ya? Porque es importante, ¿cierto? Pero ¿por qué se le dará el nombre de unidad estructural? Porque es una estructura. ¿Ya? Porque forma parte, ¿cierto?, de estructuras. Pensemos en la célula como un todo, pero si yo las empiezo a juntar, voy a tener un tejido, si yo junto más células voy a tener un órgano, y así sucesivamente hasta tener un individuo. Entonces es una base, una estructura, y es fundamental porque sin la célula los seres vivos no podrían existir, ¿ya? Entonces, esto es importante y todas las células vienen o provienen de una célula preexistente. O sea, para que exista una célula debe existir otra célula antes de ella. Y luego pensamos en este concepto de unidad estructural. Pensemos, por ejemplo, cuando ocurre la fecundación, se une el espermatozoide con el óvulo y lo que ocurre inmediatamente es un proceso de división celular. ¿Para qué? Para dar origen a todos los organismos. Ya, tengo un infiltrado que me está haciendo líneas ahí. Bien. Ok, en 1855. Disculpe, profe. No importa, tranquila. Si puede ser por el manejo del aparato ahí. Bien. En 1855, ¿cierto? También tenemos un tercer principio de teoría celular. Eso, un tercer principio de teoría celular. Y como les decía, que toda célula proviene de una preexistente, de una célula preexistente que da origen a otras células. Y aquí surge entonces la idea de la división celular. Imagínense, casi 20 años después surge esta idea de la división celular. Bien. Ahora, y como ya sabemos, la célula es la unidad básica de la vida. Por lo tanto, nos va a dar origen a una serie de organismos que podemos encontrar. ¿Ya? Y dentro de estos organismos nosotros los podemos clasificar. ¿Por qué los científicos creen ustedes que clasificaron a los seres vivos? ¿Para qué podrá haber sido esta clasificación? ¿De qué nos ayuda? Para poder distinguirlo. Ya, para poder distinguirlos, muy bien. Entonces, si la compañera me dice para poder distinguirlos, quiere decir que los científicos cuando hicieron esta clasificación tuvieron que observar, ¿cierto?, alguna característica que ellos pudieran tener en común, ¿cierto? Entonces, esta característica, en primer lugar, fue observar todas las células protistas y clasificarlas. ¿Ya? Se dieron cuenta que eran unicelulares y dentro de estas células por ejemplo, las protistas y las procariontes, ¿cierto? Nosotros tenemos las bacterias, que sería la primera base. Entonces, unicelular, correspondiente al reino Monera, por ejemplo, están los procariontes. Luego, en los eucariontes tenemos una nueva clasificación, y esta clasificación también se ve de acuerdo a la cantidad de células que lo conforman.
Están los protistas, que generalmente son unicelulares y en algunos casos pueden formar agrupaciones o colonias. Y luego tenemos los hongos, las plantas y los animales, ¿ya? Ahora, tanto en los hongos como en las plantas como en los animales, también vamos a encontrar organismos muy pequeños que necesitamos poder observar con un microscopio. Vamos a encontrar tanto pluricelulares como unicelulares, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro por ahí? De mi parte, Está claro, todo claro. profe. Ya, súper. Seguimos entonces. ¿Por qué es tan importante la célula? ¿Ya? ¿Por qué nosotros le damos tanta importancia a estudiar a la célula? ¿Qué pueden decir ustedes? Profe, Dígame. hay un compañero que quiere hablar, pero parece que no sabe prender el micrófono. A ver, vamos a ver. ¿Y quiere hacer preguntas el compañero? ¿Quién será el compañero? Dice Darla, Lisette. A ver, lo vamos a buscar. Aquí lo encontré, creo. Darla. Abajo sale para activar el audio. Sí, abajo debería aparecer para que él pueda activar el audio. Sale al lado de cámara. Entonces, Ahora, hola, sí, perdón, Ahora sí. ya, le profe. escucho fuerte y claro. Dígame. Profe, lo que usted decía, buenas noches, antes que nada, buenas noches a los compañeros, disculpa por no podía enchufarme bien en esto, la tecnología. Usted habla de pluricelular, ¿cierto? Unicelulares y pluricelulares. Plu se refieren a varios complementos y el uni a uno solo. Claro, cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, al concepto de unicelular es porque está conformado por una sola célula. Y el concepto de pluricelular o multicelular quiere decir que está formado por muchas células. En este caso, usted mismo es un ejemplo de pluricelular. ¿Ya? ¿Se entiende? Las plantas son ejemplos de pluricelular o de multicelular. ¿Ya? ¿Queda claro? Aquí me picas el teléfono. Entonces, ¿qué haces aquí, Diana? No entiendo. ¿Me estás diciendo que yo no? ¿Quedó claro? Ve y lucha por él. Activa ese micrófono que no lo escucho, por último me hace así con el dedito. Ahora, Sí, ahora sí, bien. ya, profe. Entonces me queda claro que el plu se refiere a varios y el plu y el O multicelular también, ¿sí? se refiere a varios y el uni se refiere a uno solo. Una. Siempre el uni se va a hablar de un solo elemento. Claro, una sola célula. Exactamente, sí. Y por ejemplo, si a usted le dicen pluricelular, ahí puede clasificar todos los organismos grandes. Una planta, como le decía, una lombriz, una hormiga, un alga, usted, el perro, el gato, etcétera. ¿Ya? Y unicelular generalmente son organismos que nosotros no podemos observar a simple vista, y ahí bueno, van a estar, por ejemplo, las bacterias son unicelulares, por ejemplo, vamos a encontrar fitoplancton, zooplancton, que están en el agua, ¿cierto? Flotando, también son unicelulares, ¿ya? Entonces, siempre cuando hablamos de uni, es una sola célula. Ya, pues, me queda claro. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Algo más que les quede por ahí dando vuelta? ¿Alguna duda? Profe, en el manual, ¿en qué página está hablando usted? ¿Se refiere a qué página más o menos? Mire, lo que pasa es que lo que yo estoy haciendo ahora es una síntesis de todo lo que hemos visto, ¿ya? Ya. Entonces tengo algunas imágenes del manual, pero también tengo complementado con otras cosas para que sea un poquito más dinámico. La idea es que todas las clases que nosotros vimos, estas están resumidas aquí, ¿ya? Entonces yo después, bueno, esta clase va a quedar grabada, pero les puedo compartir por el mismo WhatsApp el PPT para que lo puedan observar, lo puedan mirar, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas que sí saqué del manual directamente y otras que fui agregando para que puedan verlo de una manera distinta. Así que pongan atención. Profe, Diga, y Camila. para los que no pueden abrir el PDF, ¿cómo lo pueden hacer?
Este es un PPT de muñeca. Podríamos, no sé, si tú quieres me mandas un correo y yo te lo mando al correo, pero la clase va a quedar grabada o se los puedo mandar por pantallazo, me puedes hablar por interno, te la puedo mandar por diapositiva. Podemos buscar la manera, ¿ya? Ya, profe. Tema. Gracias. Ya, entonces, como les decía, ¿por qué es tan importante hablar de la célula? Principalmente porque es la unidad básica de la vida, ¿ya? Porque forma parte de todo lo que nosotros nos rodea, de nuestro entorno, de todos los seres vivos. Y cuando nosotros podemos organizar los organismos multicelulares, vamos a darnos cuenta que primero vamos a tener un tejido, luego vamos a tener un órgano, luego vamos a tener un sistema y finalmente un individuo. Y todos ellos van a trabajar en conjunto. Ahora, lo que hay que tener claro es que la célula, nosotros por ejemplo, yo les presento una célula tipo, les muestro la estructura general, pero la célula va a tener formas distintas dependiendo de la función que vaya a desempeñar. Por ejemplo, la célula de la piel no va a ser la misma de la célula de los ojos, o de los intestinos, o la de la lengua, ¿cierto? Son células distintas dependiendo de la función que ellos desempeñen, ¿ya? Bien. Entonces, dentro de estas funciones, nosotros conversamos acerca de las estructuras que formaban a la célula vegetal. En el manual aparece un recuadro donde ustedes tienen la síntesis de las estructuras, donde nosotros veíamos la membrana celular, veíamos el citoplasma, veíamos la mitocondria, por ejemplo, veíamos las vacuolas. Aparece un recuadrito, ¿cierto? Que es un recuadro de síntesis. Y principalmente yo les dije cuando leímos ese recuadro en clase, lo importante acá es la estructura y la función. La estructura y la función. De repente puede aparecer una pregunta y me va a decir, ¿cuál es la función de la pared celular, por ejemplo? Eso es lo que usted tiene que saber. ¿Cuál es la función de la mitocondria? ¿Ya? O la pared celular, ¿se encuentra en la célula animal o vegetal? Eso es lo que tiene que saber, principalmente. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros vemos definiciones, ¿cierto? Y que muchas veces como que nos genera conflicto tanta definición. Pero podemos decir que la membrana celular, ¿qué permite? Limita a la célula, ¿ya? No deja que las cosas salgan para afuera tan fácilmente. La membrana es selectiva, ella tiene que elegir lo que puede entrar y lo que puede salir, que sea bueno para la célula, ¿ya? Y en el caso de la célula vegetal, vamos a encontrar además una pared celular, ¿ya? Que la va a proteger, que le va a dar estructura, que le va a dar rigidez. Pero no quiere decir que la limita completamente, porque esta pared tiene conexiones para que pueda comunicarse con las células que están al lado. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya. El citoplasma, como les decía, el citoplasma es principalmente una sustancia, y yo les di el ejemplo en la clase, que era una sustancia como la clara de huevo, ¿ya? Es una sustancia como la clara de huevo, gelatinosa, ¿cierto? Que permite que esté todo ahí sostenido, que esté ahí disuelto, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Más o menos están ubicados en lo que estamos conversando, chiquillos? ¿Qué me pueden decir? Vamos bien. Ya. Sí, vamos bien, señorita. Ok. No quiero que les vaya a generar conflicto, porque no puse propiamente lo mismo que está en el libro, porque la idea era que fuera una síntesis, que fuera más rápido. Ya, la mitocondria. ¿Cuál es la importancia de la mitocondria, por ejemplo? Que es la encargada de la respiración celular, que es la encargada de generar energía. Esa es la función, y eso es lo más importante. O sea, Profe, dígame. hay alguien que quiere entrar y dice que le sale que espere. Ah, ya, vamos a ver al tiro. Dice, no puedo entrar, dice que espere. No veo a nadie que esté conectándose. Ya, porque generalmente me aparece cuando me dice invitado y me aparece como la pestañita que quiere ingresar. Eso puso en el chat. Pero si puso en el... Está en el WhatsApp, perdón. Ah, WhatsApp. Ya.
Entonces, aquí, primer ciclo Welpen, ok. Ya. No sé qué pasó, pero aquí estoy, yo estoy atenta. Si alguien quiere entrar, para dejar. Ya. Entonces, micrófonos, por favor, para que no se genere, para que no se acople. Gracias. Ya. Por otro lado, tenemos los retículos endoplasmáticos. Y yo les decía que los retículos endoplasmáticos existían de dos. El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Y estos principalmente son los encargados de sintetizar lípidos en el liso y proteínas en el rugoso. Eso también es importante que lo recuerden. El liso con los lípidos y el rugoso con las proteínas. ¿Ya? Otra estructura que tiene la célula es el aparato de Golgi, el complejo de Golgi. También está encargado de empaquetar las proteínas, también está encargado de envolverlas, ¿ya? Generalmente yo le digo a mis alumnos, para mí, yo fui criada con el Érase una vez la vida, entonces para mí casi que me imagino todo como animalitos y como personitas adentro del cuerpo funcionando, como una maquinita, ¿ya? Yo me imagino que ustedes también lo vieron alguna vez, porque tan distintos en edad no somos, así que yo creo que igual se lo pueden imaginar de esa manera. Cuando yo voy hablando de todo esto, me imagino a estas personitas dentro ahí trabajando, ¿ya? Y la vacuola, como les decía, que es la encargada de almacenar sustancias. Todas las vacuolas almacenan sustancias. En el caso de la célula vegetal, la sustancia principal de almacenamiento es el agua. ¿Por qué? Porque la planta necesita mantener agua, ¿cierto? Por problemas de deshidratación extrema, etc. Entonces, ella almacena el agua en esta vacuola muy grande que tiene en el centro. ¿Ya? ¿Preguntas? En la cámara. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, señorita, yo igual estaba con mi nieto y me tuve que entrar a mi pieza. No importa si está bien, si a todos nos pasa. Así que tranquila nomás. Lo importante es que se puedan concentrar y que puedan escuchar lo que se está diciendo, ¿cierto? Y puedan mirar con tranquilidad. ¿Ya? Miren, acá en la imagen vamos a observar cada una de las estructuras que están al interior de la célula. ¿Qué ocurre acá? En cierta forma es como que las sacamos de la célula para poder mirarlas mejor. Entonces, primero, ¿cierto? Vemos aquí, no sé si ven la flechita, ¿la están viendo? Porque yo, en cierta forma, ya. Entonces, esa sería una estructura de la membrana. De la membrana celular. Entonces, en esta estructura de la membrana nosotros podemos observar sus características, ¿ya? ¿Y qué dice? Principalmente esta membrana va a ser selectiva, va a dejar que ingrese o salga la sustancia, ¿cierto? Desde afuera hacia adentro en la célula, pero siempre va a ser seleccionando lo que a la célula le sirve, ¿ya? Por otro lado, por ejemplo, podemos observar otra estructura que se llaman centriolos. Y estos centriolos principalmente son, por ejemplo, estructuras que ayudan al proceso de división. Entonces aparecen en ese momento principalmente. ¿Ya? Por otra parte tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias que, como les decía yo, son las encargadas de generar la energía. Estas son fundamentales en la célula, porque ellas manejan toda la fuente de energía de la célula, para todo el proceso, ¿ya? La célula tiene que reproducirse, tiene que generar mucha energía. La célula tiene que almacenar proteínas, por ejemplo, tiene que generar mucha energía, ¿ya? Después, por ejemplo, acá tenemos el núcleo, ¿cierto? Y el núcleo también lo podemos extraer y mirarlo más de cerca. Aquí está todo el centro de control de la célula. Aquí se maneja el material genético, se dan las órdenes para que puedan ocurrir cada una de las cosas, ¿ya? Entonces, desde aquí salen todas las señales. Tenemos los retículos, como les decía, y estaba el liso y el rugoso.
El glucoso principalmente va a estar relacionado con la síntesis de proteínas y nosotros podemos observar, ¿cierto?, que están como adosaditos, como pegados alrededor de ellos, ¿ya? ¿Qué más? Los ribosomas que se pueden observar, ¿cierto?, acá. Y por otro lado también tenemos los peroxisomas, que son estructuras que van a sacar desechos. Miren, la célula, como les decía, es como una casa, es como una estructura, como una máquina toda conformada, ¿ya? Entonces, dentro de ella van a haber sustancias o van a haber estructuras que van a traer cosas que le sirven a la célula empaquetaditas y las va a distribuir por donde la necesite, ¿ya? Es como cuando ustedes van al supermercado y compran lo que necesitan para su casa en una bolsa. Lo traen en la bolsa, lo ingresan, ¿cierto? Y lo distribuyen en el baño, en la cocina, en los distintos lugares, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que de repente mi célula o mi casa también va a generar basura, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con esa basura? También la almaceno en bolsitas y la saco de la casa. Lo mismo pasa en la célula. La célula en estas estructuras, que son, por ejemplo, los peroxisomas o las vacuolas, hace este trabajo. Limpia, pero también va llevando hacia adentro, ¿cierto?, lo que necesite. ¿Ya? Está el aparato de Golgi, que tiene que ver también con principalmente la síntesis de proteínas. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, bien. Se Bien, entiende. profesora. Bien, profesora. Ya. Bien, señorita. Bien. 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 Ya, vamos a hacer una pausa un segundo. Me están pidiendo una pausa, así que permítanme que nos desconectemos. Y ahí está. Hola, Katy. Primero que nada, saludarte a ti. Saludar a todos los alumnos y alumnas que están conectados. Les cuento, mi nombre es Raúl San Martín, yo soy el director de la entidad. En algunas veces hemos tratado de mandar algunos videos, alguna información en los canales de WhatsApp que tenemos. Estamos hoy día inaugurando con todas las dificultades esta forma o esta plataforma de trabajo. Vamos a estar todos los jueves, desde las 8 hasta las 9, en el horario en que ustedes eligieron, o la gran mayoría cuando les mandamos esa encuesta, eligió para poder hacer la clase, pensando que de 8 a 9 ya los que trabajan están en la casa, las mamitas ojalá hayan dejado a los niños por ahí, ¿cierto?, en otra pieza, para que se concentren una hora. Estas son clases de síntesis. Va a ser una hora a la semana. No podemos hacer más clases porque las clases más los sábados, etcétera, y pensando también en que no todos se pueden conectar a este sistema. Los que no se puedan conectar, estamos tratando de grabar la clase, vamos a ver cómo nos funciona, y si todo funciona bien, esta misma clase la vamos a enviar o vamos a enviar el link para que los que no se pudieron conectar se puedan conectar después o ver la clase por lo menos en sus casas. Queremos animarlos, también les vamos a ir mostrando ejemplos de pruebas, tipos de preguntas, para que vayan conociendo cómo es la prueba y así de aquí a agosto, ¿cierto?, cuando corresponde la primera oportunidad, ustedes se sientan bien preparados y den los exámenes con toda la mejor disposición. Y si no salen a la primera, hay una segunda y hay hasta una tercera oportunidad. Entonces, sabemos que las condiciones no son las mejores. La pandemia nos tiene a todos complicados en nuestros trabajos, en todos los casos. Cada profesor está haciendo un tremendo esfuerzo en su colegio y acá para hacer la mejor clase posible para que ustedes entonces puedan recibir todo nuestro apoyo. Así que felicitaciones a todos los que se conectaron. Veo más de 30 personas, Katy, una gran audiencia. Sí. Y la idea es que el próximo jueves van a tener otras 2 asignaturas. A lo mejor matemática y lenguaje, o matemática, la otra van a tener lenguaje, otra inglés, luego de nuevo van a tener ciencia, etc. Vamos a ir armando un horario, pero lo importante es que todos los jueves van a tener una hora de 60 minutos de síntesis, de resumen, y van a poder conocer también a los profesores y a las profesoras, porque por el WhatsApp, por algunos videitos, tal vez no le podían conocer. ¿Alguna consulta del cómo estamos, del procedimiento, de cómo estamos funcionando? Profesor o director, ¿sí? ¿Los sábados va a ser normal? Seguimos, de 9 a 2 de la tarde. Pero no por Zoom. Va a ser normal.
con el mismo horario, vamos a hacer todos los sábados clases normales a través de WhatsApp. Repetición. Ah, ok, gracias. Porque, mira, ¿por qué no hacemos los sábados por Zoom? Porque no todo el mundo tiene plan de datos, ¿ya? Porque no todos pueden conectarse desde su casa. Entonces, lo mínimo es que tengan WhatsApp, y con eso aseguramos una parte, pero estas clases son adicionales. ¿Alguna otra pregunta? Director, Nada más. Los que tienen- Por los que- supuesto, van a ser distintos profesores que van a hacer las clases, y por lo tanto, a veces le va a tocar el profesor, por ejemplo, Katy, tú haces clase en Penco, Igual PEN. ¿sí? ¿En Sí. Diana? Penco igual PEN, y claro, los chiquillos de, por ejemplo, de Tomé, no la conocían, pero la verdad es que todos los profesores que trabajan con nosotros trabajan con las mismas guías, los mismos materiales, los mismos libros, y por lo tanto hay igualdad en términos de los contenidos, ¿no? Así que no se asusten por eso. ¿Alguna otra pregunta? Para los que trabajan con sistemas de turno, profesor, ejemplo a 3 turnos, mañana, tarde y noche, ¿hay posibilidad de que la clase, cuando uno está con turno de tarde, se pueda enviar grabada? Estas clases van a ser grabadas, ¿ya? ¿Quién me preguntó? ¿Cómo se llama la persona que me preguntó? Carlos. Carlos. Estas clases están siendo grabadas. Y nosotros después vamos a tratar de subirlas, por ejemplo, a YouTube o a algún sistema, y se las vamos a enviar en el grupo de WhatsApp para todos los que no se pudieron conectar, ¿ya? Y por lo tanto, en otro horario, el domingo, en el horario que sea o a la hora que sea, usted la va a poder también ver de manera asincrónica, es decir, fuera del tiempo, ¿ya? Cuando sea necesario. Pero van a ser grabadas. Genial, me parece bien. Como le digo, la idea es que tratemos de hacer el máximo esfuerzo para que a ustedes les vaya a todos bien, y ahí cuenten con nosotros. Hasta las 9. Vamos a trabajar de 8 a 9 hoy día, por lo tanto nos quedan, Ya, listo. 45 minutos. No te quito más el tiempo, pero gracias, chiquillos, un gusto, que estén bien. Yo me salgo y los dejo a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Chao. Un Muchas abrazo. gracias, que estén señor bien. director. Ya, sí, lo importante, chiquillos, es que esto es una síntesis, ¿ya? O sea, es la síntesis de las clases. Acuérdense que ya hacemos un gran esfuerzo Sí, no repetir. apretar un poquito la materia los días sábados, pero esto es para refrescar, es para un como reforzamiento, y si ustedes ya tienen preguntas o cosas, esa es la idea, reforzar, ¿ya? Así que principalmente yo creo que esa es la motivación, y estamos con la mejor disposición para poder hacerlo. Ya, sigamos entonces, que nos queda un poquito todavía. Bien. Un poquito para responder lo que decíamos delante. Bueno, siempre cuando hablamos de unicelular, hablamos de una sola célula, y cuando hablamos de pluricelular, hablamos de más de una célula. Bien, esto yo creo que está clarísimo. ¿Ya? La imagen. Angie. Activado el micrófono, y ahí sí. Ok, entonces, acá, en la membrana plasmática, nosotros podemos observar su composición, ¿ya? Y esta composición le permite a la membrana este paso de sustancias de un lado a otro, que era lo que yo les decía hace un rato atrás, ¿ya? Esta característica, esta mezcla de componentes, porque hay, por ejemplo, hay proteínas, hay glúcidos, ¿cierto? Hay distintas estructuras que permiten que la membrana sea móvil, que sea permeable y que deje que las sustancias puedan ingresar de un lugar a otro, ¿ya? Esta es la estructura, estos componentes que tienen los fosfolípidos, que se llaman, que componen a la membrana, giran, rotan, se cambian de posición y va dejando que pase la sustancia de un lugar a otro, ¿ya? Además de eso, existe lo que se llaman transporte. ¿Cómo pasan las sustancias de un lugar a otro? Pasan de esta manera, gracias a la pared, ¿cierto? Por difusión simple, lo que se llama. En otros casos utilizan las proteínas que ustedes vieron en la imagen anterior y atraviesan estos canales como pasillos o puertas que abren y cierran dependiendo, ¿cierto?, de la estimulación que van recibiendo. ¿Ya? Y para todos estos procesos, chiquillos, lo que necesita la célula es energía.
¿Y de dónde podía obtener la célula la energía? ¿Quién se acuerda? ¿De dónde obtenía la célula la energía? ¿De dónde saca la célula la energía? ¿Qué dijo? Sí, dije justamente eso, ¿de dónde saca la célula la energía? ¿Qué organelo de la célula es encargado de la energía? Las mitocondrias. Excelente, Carlos, muy bien, las mitocondrias son las encargadas de la energía. Y yo les digo, son fundamentales, dime. Las mitocondrias son las que transportan como en cierto grado las cargas de electricidad para que funcione todo el componente de la... Justamente. En la célula, la mitocondria es la encargada de realizar lo que se llama el proceso de respiración celular. Ella toma los elementos químicos y lo transforma, y en esta transformación genera moléculas de energía. Y estas moléculas de energía se distribuyen y se utilizan en distintas funciones. Y una de estas funciones es lo que yo les estoy mostrando en la imagen, que tiene que ver con los transportes. ¿Ya? Cómo la célula deja que ingresen o salgan cosas al interior y al exterior de ella. Bien. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Ok, lo último que nosotros estuvimos viendo en la clase, la última clase que estuvimos conversando a ver el sábado anterior, fue la división celular, y esa la trabajamos con el libro, ¿se acuerdan? Con el libro que entregaba el ministerio. ¿Se acuerdan? El librito que entregaba el ministerio de la división celular. Sí, pero ese no es el módulo, creo que era el módulo 6, si no me equivoco. Yeah. Aparecen unas personitas afuera y dice reproducción celular, algo así. Ya, quiero que escuchen, porque acá también es una síntesis, y que miren la imagen. A lo mejor esta imagen de buenas a primera mirarla no me da mucha claridad, pero quiero que me vayan siguiendo. Miren la imagen y me vayan siguiendo, ¿ya? Nosotros cuando hablamos del proceso de división celular, yo les decía que el proceso de división celular era fundamental porque la célula nos ayudaba a generar tejidos, ¿ya? Entonces, en este momento la célula empieza a ocurrir en ella fases. Las primeras fases, quiero que pongan atención en la imagen, las primeras fases que son las que están representadas acá, fase G, fase S, fase, ¿cierto? Los procesos de la interfase, tienen que ver con la preparación de la célula. Yo les decía que la célula va a duplicar su tamaño, va a duplicar la cantidad de componentes que tiene alrededor de ella, dentro de ella, para poder dar origen a una nueva célula, ¿ya? Entonces, esta célula lo que hace es empezar este proceso, ¿cierto? Empezar este proceso y dar, ¿cierto? En cierta forma, una preparación. La célula crece, aumenta tamaño, se prepara, es como si se estuviera preparando para una fiesta, en este caso es un parto en cierta forma, ¿ya? Porque tiene que dividirse, tiene que partirse, entonces todo lo tiene que multiplicar, todo lo tiene que aumentar, porque de esta célula yo debo obtener dos células idénticas a la célula tipo o a la célula madre, ¿ya? Entonces, cualquier célula de mi cuerpo puede realizar este proceso de división celular. Y cuando recibe esta señal, ella comienza a prepararse. ¿Cómo se prepara? Duplicando su material, duplicando sus organelos, duplicando todo lo que tiene adentro. Cuando ya está lista, empieza lo que se conoce como división celular, ¿ya? Y en este caso, nosotros vamos a hablar de la mitosis. En el proceso de la división celular, es lo que vemos ahí en la imagen y es lo que conversábamos el otro día. Existen distintas etapas. Una de las etapas, ¿cierto?, es la profase. ¿Qué ocurría en la profase? Ustedes, yo les decía, el núcleo desaparece. Todo lo que es el material genético empieza a formar parte, digamos, fundamental. Pasan a ser los protagonistas de esta historia, ¿ya? Y también yo les dije que les comparaba el material genético como, por ejemplo, con un collar. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero yo les dije, es como un collar. ¿Ya? ¿Y qué pasa con este collar? Que yo en un momento lo empiezo a enrollar, y en un momento queda compactado, queda apretado. Y eso me va a dar origen a lo que nosotros conocemos como cromosomas. ¿Ya?
Entonces, el material genético habitualmente va a estar disperso dentro de la célula. Lo vamos a encontrar suelto, disperso. Pero cuando comienza con el proceso de división celular, nosotros lo vamos a ver que va a empezar a condensarse por acción de algunas proteínas y va a dar origen a lo que se conoce como cromosomas, ¿ya? Y ahí nosotros podemos decir, cada individuo tiene distinta cantidad de cromosomas, ¿ya? Por ejemplo, los cromosomas que tenemos nosotros no es la misma cantidad que tiene un perro o que tiene algún otro animal, ¿ya? Son distintas las cantidades y eso nos hace ser únicos, ser especies únicas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Cita Catherine, buenas noches. Buenas noches. Me envían muchos links sobre esta clase y no sé qué es realmente. A ver, primero saber si usted está en el curso de nivelación flexible de San Martín. ¿Pertenece a algún curso? No, a ninguno, porque yo estoy en el Instituto Profesional del Santo Tomás. Ah, ya, entonces no sé por qué le llegan los links, no entiendo. Es que Yo no lo me estoy envían, viendo. me envían WhatsApp con los links de esta clase. Ah, pero pregúntale a la persona que le manda el link. Es que le pregunté y nunca respondió y me volvió a mandar el link de esta clase. Ya, bueno, le cuento, estamos haciendo una clase de síntesis para un programa de nivelación de estudio flexible, ¿ya? De una entidad que se llama San Martín y Compañía. Y aquí deberían estar los alumnos de la sede de Penco, probablemente los alumnos de la sede de Tomé y los alumnos de la sede de Hualpén. Así que eso es, pero bueno, en este momento yo no soy la que está mandando el vínculo, la verdad. Solamente estoy haciendo la clase. Ok, muchas gracias. Ok. Buenas noches y suerte con su clase. Gracias. Ya. Entonces, ¿los demás tienen dudas, preguntas, algo? Ok. Entonces, como les decía, la mitosis tiene distintas fases. Está la profase, está la metafase, anafase, telofase y la citocinesis. En cada una de ellas van ocurriendo distintos cambios en las células. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la primera desaparece la membrana del núcleo y empieza a participar el ADN de forma bastante más activa. El ADN se transforma en cromosomas. Y yo les decía aquí, los centriolos o los microtúbulos, ¿cierto? Lo que hacen es mandar una especie de telas de araña. Así, ese fue el ejemplo que yo les di. Y toma desde la cintura el cromosoma y lo tira y se lo lleva. ¿Para qué? Primero, ¿cierto? Lo alinea en el ecuador y luego se lo lleva a los polos. Cuando ya los tiene en los polos, es decir, en cada extremo de la célula, empieza a formar nuevamente la membrana del núcleo. Y una vez que está lista esta membrana del núcleo, lo que hace es estrangular, dividirse, formar un anillo, ¿cierto? Y cortar. Entonces, desde la primera célula original, vamos a tener dos células idénticas a la original. Pregunta. Con el mismo funcionamiento. El mismo funcionamiento, exactamente. Debe ser funcional, porque, por ejemplo, si yo me hago una herida, mi tejido se tiene que regenerar, ¿cierto? ¿Y cómo se regenera? Justamente con este proceso, que es la mitosis, división celular. Y yo necesito que todas las células se parezcan a mi piel, ¿cierto? Que se regenere la piel de forma correcta, de acuerdo a la célula que yo tengo de origen. Entonces, probablemente, si yo me hago una herida, las células que están alrededor van a recibir la orden de dividirse. Y este proceso lo hacen a través de la mitosis y se vuelve a generar el tejido. ¿Sí? Y al mismo tiempo se van regenerando nuevamente y van saliendo más y más y más y más y más. En la medida que mi cuerpo lo necesita, sí. En el fondo nunca terminan. Nunca termina este proceso porque siempre mi cuerpo va a estar necesitando generar células. Recuerden que nosotros también eliminamos células muertas, ¿cierto? Entonces, tanto células negativas como células positivas.
Claro, por ejemplo, en el caso de, supongamos, un tumor, un cáncer, lamentablemente la célula recibe una señal equivocada y empieza a dividirse, y esta división es tan rápida que a veces estos cánceres son muy invasivos, ¿cierto? Por ejemplo, lamentablemente sí, recibe esta señal, y en algunos casos se generan estas enfermedades que tienen relación con tumores o cáncer específicamente, y lamentablemente, como le digo, la célula se divide muy rápido, ¿ya? O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando está enferma la célula, ahí sí se percibe mejor. ¿Ya? Bien. ¿Qué nos queda? Lo que tenemos acá es la imagen de la meiosis. ¿Ya? Señorita, disculpe. Dígame, señora ¿Me Natividad. puede decir cuál es el libro? Porque yo tengo el número 1, pero no lo encuentro. La página que usted está leyendo. Ya, como les dije adelante, mi querida señora, esto es una síntesis. Yo no tomé exactamente las imágenes del libro, ¿ya? Entonces, nosotros, la última clase que trabajamos, creo que era el módulo 6, la verdad es que no me acuerdo muy bien, lo voy a buscar, y traté de buscar imágenes como que me sintetizaran todo lo que vimos. Ah, ya. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, después se los vamos a mandar igual y lo van a poder revisar. Ya, Me gracias. queda como lección que voy a tener que hacerlo en base solo al libro, parece. Ya, gracias, gracias. Entonces, por lo que usted dice, la disertación que está dando usted a los términos de las palabras claves que necesitamos saber nosotros, eso lo que yo estoy viendo acá es en la página 110 y 111 del manual. Gracias. Yo me estoy guiando por eso. Gracias. Todo lo que usted está diciendo, los términos de pared celular, núcleo, cromosomas, retículo endoplasmático, y todo lo que usted está explicando está en el manual de la página 110 a la 111. Yo me estoy basando solamente por esos términos. Como les decía, es todo lo que hemos visto en clase. ¿Ya? Las 3 clases que hemos tenido están resumidas aquí. Y ya con esto yo voy a cerrar, ¿cierto? Voy a cerrar este encuentro que tuvimos, ya son las 9, y la idea es que poder explicarles un poquito esto también y retomarlo. Hablamos de la meiosis, y la meiosis más o menos es la misma estructura, pero la diferencia es que esto solo ocurre para poder tener células germinativas. ¿A qué me refiero con esto? Para poder tener óvulos y para poder tener espermatozoides. Células gaméticas, ¿ya? Entonces, aquí lo que ocurre es una reducción del material genético. Nosotros necesitamos obtener 4 células, pero van a tener la mitad de la información genética. Entonces, el proceso es un poco distinto, porque en primera instancia ocurre la meiosis 1, que tiene las mismas fases de la mitosis, y vamos a obtener 2 células iguales. Pero luego estas 2 células iguales van a reducir información, y vamos a obtener 4 células con la mitad de la carga genética. ¿Ya? Entonces, es un poco la función, y es un poco lo que ocurre en el proceso de meiosis. La meiosis es para tener células germinativas, solo para producir espermatozoides y óvulos, ¿ya? Siempre de menor a mayor. Siempre de mayor a menor, ¿ya? Y a diferencia de la mitosis, como les decía, la mitosis es para tener tejido, ¿ya? Aquí en la imagen obviamente se ve más que las palabras, quiero que observen las imágenes, ¿ya? En donde en la mitosis vamos a obtener 2 células con igual carga genética que la madre, y en la meiosis vamos a obtener 4 células, pero con la mitad de la información genética, ¿ya? Entonces, una regenera el tejido y la otra avanza en el concepto de lo que usted está diciendo recién, ¿cierto? Sí. Entonces, la idea es que la próxima clase que nosotros nos veamos, bueno, cuando sea de síntesis, es como para refrescarles la memoria de todo lo que hemos conversado en las clases. ¿Ya? Un resumen general. Es un resumen general, justamente. ¿Ya? Entonces, ahora me pasé por las 3 clases, en cierta forma, sacando lo más importante para poder ayudarlos. ¿Ya? Ya, pues, chiquillos, espero que les haya servido
Espero que les haya servido, que no hayan quedado con dudas. Si tienen dudas, ustedes ya saben, me pueden escribir, se puede preguntar, no hay ningún problema. En la medida en que hay cierta disponibilidad, se contestan todas las preguntas. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, algún aporte, algo que quieran decir antes de despedirnos. No, Yo, profe, señorita, No, señorita. le agradece el gesto de la explicación. acá Sí, solamente ¿cuál se aclararle agradece? a las compañeras que es el módulo 6, en la página 35 a la 41. Gracias. Voy a tenerlo súper presente para la próxima vez que hagamos el resumen. Voy a tener todo eso anotadito. Yo la verdad es que pensaba y esperaba que esta clase fuera así, como fluida, que ustedes me escucharan y me escucharan, para reactivar un poquito lo que habíamos visto. Pero lo voy a tener en consideración, ¿ya? Para la próxima vez que nos veamos. Ya, entonces, si no hay más dudas y si no hay más... la participación y espero que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, profesora. Gracias, Sí, profesora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí, Todos. Muchas gracias. a Tuto. Que estén bien. Adiós. Gracias. Se enoje.